A, porque el Colegio de Bachilleres es un organismo descentralizado del apartado A, pero hay un efecto terrible con el personal académico. Les están aplicando la legislación que está contenida en el apartado B, y ahí hay una contradicción del Estado. Hay una serie de demandas, ojalá y nos pudieran ayudar, porque cantidad de profesores están siendo lesionados en sus derechos fundamentales como trabajadores de la educación, pero también como seres humanos, que a semestre tras semestre se encuentran en una incertidumbre laboral que de verdad, si el Estado viera la importancia que tienen los maestros, que son los que dirigen a estos jóvenes estudiantes, que ellos al rato también van a dirigir el rumbo de este país. Entonces, ojalá y pudieran atender, diputada Anita Sánchez, agradecemos mucho su invitación, nos parece importante y ojalá y escuchen la voz de los trabajadores académicos del Colegio de Bachilleres que están siendo gravemente afectados justamente por esta diferenciación del apartado A, apartado B, que coincido con el magistrado, mientras se protejan los derechos de todos los trabajadores, ¿para qué una legislación que divide, ¿no? Y la verdad no vemos realmente cuál es el beneficio. Gracias. A ver, me interesa mucho comentar dos cosas. La primera de ellas es lo que acaba de decir la compañera. Allí hay una situación nebulosa. El artículo primero de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B, decía que los organismos descentralizados formaban parte del apartado B. Y entonces muchas leyes de organismos descentralizados decían van al B y van al B, y entonces se les aplicaba el B. Vino una jurisprudencia en 1996 por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dijo que los organismos que ese artículo era inconstitucional y por lo tanto los organismos descentralizados se regirían por el apartado A. Nada más que recordemos que la jurisprudencia es obligatoria para los tribunales, pero no para las autoridades. Por lo tanto, ellos, no obstante existir una jurisprudencia que marca inconstitucional la parte en donde se participa, no es aplicable en lo cotidiano porque las autoridades están obligadas a seguir aplicando una ley que esté vigente, que los manda al B. Entonces solamente se dirimían como apartado A cuando llegaban a los tribunales con nosotros. Ha generado una confusión profunda y han existido criterios que hacen diferenciaciones importantes. Creo, y yo creo que usted puso el dedo en una de las emergencias que más requieren. Se necesita que esa jurisprudencia que declaró inconstitucional ese artículo primero, nos lleve a una reforma inmediata que aclare quiénes son trabajadores del Estado y quiénes no, no obstante que el Estado participe en esos órganos. Y la clave la da la propia jurisprudencia 1 del 96, que dice que serán trabajadores al servicio del Estado aquellos que presten labores que sean centrales al ejercicio de las funciones para las que el Estado está, tanto legislativas como ejecutivas como judiciales. Y todas aquellas donde no participa esa función central se entiende que son de la. Y es importante que se declare porque sí hay diferencias esenciales en el funcionamiento de estas cuestiones. Y el problema que seguimos teniendo es que hay muchísimos organismos que están en el B, otros que están en el A y que están viviendo una situación diferenciada que no es dable por el órgano al que pertenecen descentralizado, que haya diferenciaciones en el tratamiento legal. Entonces, urge yo le agradezco mucho, urge esa situación. Y una mención más por ahí de lo que el compañero señaló. Mire usted, el problema de la creación de diferentes marcos normativos de carácter laboral obedeció a las necesidades de control por parte del Estado de los segmentos de trabajadores. Por eso hay A, B, fracción 13ª, académicos, y luego están, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que todos los trabajadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos son de confianza, todos, hasta el que abre la puerta. Y como son de confianza, se rigen por el B, pero ya vimos que el B los expulsa de la ley, entonces
¿y ahora quién podrá defenderme? ¿No? Se preguntan los trabajadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, lo que tendríamos que hacer es intentar unificar en un solo, ir haciendo que nuestras reformas vayan tendiendo a unificar en una sola legislación laboral que respete profundamente los derechos. Y ahora, una sola mención. Esta propuesta que hay, no la conozco, la confieso, pero la propuesta seguramente garantiza una cuestión: ningún trabajador perteneciente a ese sector verá disminuido uno de sus derechos por la reforma, porque eso es una garantía que la propia Constitución le da a todos los trabajadores de la irrenunciabilidad de derechos ganados. Creo que eso debe estar previsto y en ese sentido la reforma se puede hacer sin necesidad de alterar ni modificar derechos. Eso es por otra cuestión. Para toda la población laboral no se logre. Vemos la gran presión que hay del sector empresarial y de las autoridades para que esto no se lleve a cabo. Y tenemos ejemplos muy claros como en el caso de Bancomer, donde de aproximadamente 30,000 trabajadores, el 90% están contratados por outsourcing y ellos ya perdieron derechos, ya perdieron reparto de utilidades, perdieron servicios médicos que tenían privados, en fin, lo del outsourcing tiene graves consecuencias para los trabajadores. Encarecidamente les pedimos que se impongan tanto a las autoridades federales como al sector empresarial y hagan justicia a los trabajadores prohibiendo el outsourcing. Gracias. Sí, buenas tardes. Sí, si me permiten, me refiero a las dos preguntas que hicieron tanto Banobras como Bachilleres. Miren ustedes, hay un principio de igualdad. Hay dos maneras en las que el legislador puede alterar este principio. Uno es por diferenciación expresa y otro es por exclusión tácita de un beneficio. Exclusión tácita de un beneficio es cuando regula la misma situación jurídica en un caso y en otro similar se olvida. Aquí estamos frente al caso de diferenciación expresa. La misma situación, que es una relación de trabajo, está tratada de diferente manera. Tenemos una jurisprudencia de la Corte del 17 de junio del 2016 que problematizó lo que estableció la jurisprudencia 1 del 96 respecto de los organismos públicos descentralizados y le dejó al legislador ordinario o al legislador local la facultad de decidir si los descentralizados se dilucidaban en las juntas locales de conciliación o en los tribunales estatales de conciliación y arbitraje. La reforma en el B tiene que abarcar necesariamente todas esas legislaciones que tienen los estados y todos esos pequeños tribunales burocráticos. No es tan fácil como en el A, porque en el A las juntas tienen su división federal y local natural. En el B no, toda la materia federal la lleva el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y todos estos descentralizados locales, a capricho del legislador, diría yo, se van a las juntas o a los tribunales estatales. Entonces, se debe de hacer una unificación de ley, una unificación, nada de apartado A, B o C, que ya iba a la UNAM para allá, y regular trabajos especiales de trabajados a servicio del Estado y bancarios, tratando de sostener todas las prestaciones que ya tenían ganadas en la ley reglamentaria de la fracción 13 bis del apartado B del artículo 123 constitucional. Entonces, en estricto acatamiento a este principio de igualdad, sí podrían unificarse todas las relaciones laborales en uno, sin ese miedo que tiene usted y sin ese miedo que tiene usted también de cuál es el tipo de competencia. En Oaxaca pues es la Junta, en otros estados son los tribunales estatales y aparte la Junta no sabe tratar a los descentralizados, porque a veces le aplica derecho sustantivo del B y a veces les aplica derecho sustantivo del A.
Y a veces a la hora de ejecutar, pues son los embargos y toda esta situación, y los del B pues tienen lo de un peso más lo que establezca cada una de las legislaturas de los estados. No podemos tener este desorden legislativo. Se tienen que unificar, pero en su cajón de trabajos especiales, atendiendo a la diversa materia, Servicio Exterior Mexicano, policías, trabajadores ministeriales, Procuración de Justicia, en fin, nosotros mismos, ¿no? Como empleados de la Federación, todos ser reconocidos como trabajadores en estricto acatamiento al principio de igualdad, con una orden de todas las conquistas laborales que ya haya tenido cada uno de los apartados. No tiene por qué ser un problema un cambio legislativo al efecto. Y desde luego, en esos trabajos especiales, suprimir esa subcontratación. El Banco de México, creo que el único trabajador es el director y todos los demás son subcontratados. Entonces, pues eso es un desorden que tenemos, porque tenemos casi esas leyes especiales que están prohibidas por la Constitución y tribunales especiales, pues lo tenemos patentizado todavía en México, no tiene por qué ser, y una migración a un estricto orden de cómo se administra la justicia sobre los mismos tribunales laborales con jueces únicos que atiendan con la inmediación de la que hablábamos todos los asuntos, sería muy positivo en este caso y no implicaría la pérdida de derechos ya adquiridos. Sí, una pregunta. Muchas gracias. Nosotros somos trabajadores del… ¿Sí? ¿Puedo hablar? Nosotros somos trabajadores del CIDGE, un sindicato estatal del gobierno del estado de San Luis Potosí. Nosotros somos la veo. uno… Ah. Sí, gracias. No se escucha. Hable Consuelo Araiza, del CIDGE, que es un sindicato de trabajadores del gobierno del estado de San Luis Potosí. Nosotros somos un sindicato que afilia a los policías estatales. Bueno, más bien son trabajadores administrativos. No afiliamos a trabajadores que portan un arma ni un uniforme, pero más sin embargo sí tenemos problemas porque el secretario de Seguridad nos manda a través de sus asesores jurídicos oficios donde nos desconocen nuestra representación sindical. Nosotros lo seguimos defendiendo, pedimos sus derechos, también sus bases por derecho de antigüedad, sus prestaciones, sus vacaciones. Y bueno, sí lo hemos hecho ya a través de 20 años de creación de este sindicato. Mi pregunta es, con esta reforma al apartado B, ¿dónde quedarían estas personas, estos trabajadores cuyo nombramiento pues pensamos que está mal? Porque policía C, policía A, agente C, en fin, pero sus funciones son meramente administrativas. Esa es una pregunta. Y también del outsourcing, tenemos personas que el gobierno del estado contrata con empresas privadas, pues de sus amigos políticos, en fin, empresarios que también ya contratan trabajadores para gobierno y ya tienen una antigüedad pues hasta de 10 años. No sé si con esta reforma al apartado B ya estas personas de outsourcing ya no serían, sino más bien de base o ya merecerían una base. Gracias. Y por el éxito del evento también. Bueno, miren, 3 cuestiones. La primera de ellas me comentaba la diputada y yo lo celebro profundamente. Ya existe un proyecto en comisiones para regular lo del artículo primero del apartado B de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, precisamente con esa finalidad de aclarar la situación de los organismos descentralizados. Eso es magnífico porque va a abrir el espectro de la discusión y reflexión para darles seguridad jurídica a todos estos trabajadores. Yo lo celebro mucho. Y en relación a lo que dice la compañía de los trabajadores de servicio del Estado, hay 2 problemas. El primero de ellos es, cada entidad federativa a partir de los años 90 del siglo pasado se les autorizó para reglamentar las relaciones de trabajo de los trabajadores de su entidad, del gobierno de su entidad federativa, con ellos, pues. Y por lo tanto ellos definieron los espectros de libertad sindical y de condiciones de trabajo, de tal manera que el tratamiento de los organismos descentralizados en las entidades federativas ha venido siguiendo la dinámica de la jurisprudencia que declaró inconstitucional el 1 del 96. Sin embargo, eso no garantiza que así se esté desplegando en todas partes. Por eso ello implicaría que a la hora que se haga una reforma en términos
de la legislación del apartado B, advertir qué cosas deberían desde la Constitución replicarse a las entidades federativas. Y entonces, ese es el primer comentario del comentario que usted hizo. El segundo es este, usted habla de policías. Por disposición expresa de la Constitución del apartado B, los policías quedan excluidos y se rigen por sus propias leyes. Vuelvo a insistir en que yo diría que hubiera un juez que también viera a partir de sus propias leyes, las leyes de disciplina policíaca, de altas, bajas, etcétera. A partir de eso, con una visión social, lo juzgue. Se rigen en general por sus propias leyes, pero ha sido siempre un problema el hecho de qué pasa con el personal administrativo de esas corporaciones. Los policías judiciales pues, se rigen por su propia ley, pero la secretaria que está en la oficina levantando o manejando archivos y haciendo, que no es policía, hay todo un criterio en el sentido de que son trabajadores del apartado B, pero no se rigen por la ley de los policías. Sin embargo, también es una cuestión a aclarar, porque con la creación del Centro Nacional de Seguridad, ¿o cómo se llama esta cosa? De la Comisión Nacional de Seguridad, todas estas cuestiones, hubo una serie de reformas laborales que dijo, todas las personas que trabajan en organismos de seguridad no están en el B. Y entonces se rigen por sus propias leyes. Entonces también hay la confusión de la incorporación de estas trabajadoras, así quedan en el B o no. Por tanto, requiere de la misma aclaración en las leyes en este momento. Perdón, urgencias hay muchísimas. Este país nos lo entregaron hecho pedazos. Para donde volteemos va a haber necesidad de hacer muchas cosas y creo que esta es otra que podríamos abocarnos a atender, porque sí urge darle certidumbre a la gente. Yo diría, revisemos toda la legislación y hagamos un diagnóstico de qué es urgente, qué es a mediano plazo y qué es a largo plazo. Y trabajemos sobre lo urgente. Nadie está diciendo que lo urgente va a significar que mañana cambien las cosas, pero sí lo que nos permitirá legislar en lo urgente es marcar los caminos que debemos transitar para poder llegar a la plena cobertura de derechos sociales para la población. Sí, buena tarde. Su servidora, Blanca Estela Avendaño Ramírez, trabajadora al Servicio de Gobierno del Estado de Oaxaca. Pertenezco al sindicato mayoritario de Gobierno del Estado. La verdad es, primero, felicitar a la diputada Anita Sánchez por este trabajo tan interesante, a la magistrada, mis respetos, al magistrado también. A todos mis respetos. La verdad, aquí seguimos en esta lucha de los trabajadores. Nos olvidamos muchas veces de las entidades federativas, que estos foros deben de llegar allá, definitivamente. Sensibilizar a nuestro gobierno y hacerlo responsable de quien esté, porque los trabajadores somos los últimos. Somos los invisibles, ¿no? Sacamos el trabajo, al menos en la burocracia, ¿no? Hace rato hablaban de la economía, efectivamente el apartado B, pero nuestro trabajo dentro de la institución no se reconoce porque no genera recursos, pero genera servicios, que es más importante, ¿no? Entonces, desde ahí la autonomía también de las juntas locales, porque en el caso de los sindicatos, para democratizarlos, cuando entramos en una lucha por el poder, porque hay que reconocerlo así, para la defensa de los trabajadores, pues cuando siempre se mete la mano negra, ¿no? Y da palo al ganador por las bases y le da el gane a los charros. Se va uno a las demandas, al proceso para defender la legalidad de las dirigencias, y pues pasan 3 años, termina la dirigencia y ahí se ven, ¿no? Y se vuelve a repetir. Entonces creo que ahí se tiene que ser la autonomía de las juntas,
porque ahí hay pues las dos juntas, ¿no? La junta local que defiende a los del A y la junta de la JAESPO que es para el B. Entonces ahí es un compadrazgo terrible, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a derrotar? Pues llevando estos foros, ver que los trabajadores se involucren y que las dirigencias en su momento también estén en estos foros. Desafortunadamente somos los trabajadores, los pocos que estamos en la lucha y que a final de cuentas también llega el momento de la jubilación y dónde se quedó. Es como pasa también acá en la legislación, ¿no? Terminan sus años y quién le da seguimiento, ¿no? Entonces creo que es una gran responsabilidad de todos los mexicanos, de todas las trabajadoras. Hace un rato decía, ¿no? Y estamos a eso, ¿no? De que también el trabajo dónde va a quedar, ¿no? Y también los que vamos ya a la jubilación, ¿dónde quedamos? Estamos hablando también, y la voz de mis compañeras trabajadoras de la maquila de Oaxaca, que también en el apartado A no están reconocidas como trabajadoras, porque hoy las empresas son sociedades sustentables, donde las engañan vilmente de que son socias, de que después ya no son socias y no tienen ninguna garantía, ¿no? Y prestaciones sociales que son básicas. Entonces acá, Oaxaca presente, felicidades y los esperamos. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jorge González López, su servidor. Venimos del estado de Michoacán. Estamos en un sindicato en proceso de trámite. Quisiera hacerle un reconocimiento a la diputada Anita por su sensibilidad y por su empeño en las clases desprotegidas, en los trabajadores, que trasciende más allá de su proyección política, más allá de sus labores inherentes a la materia laboral. En el estado de Michoacán vivimos algunas irregularidades, al igual que en varios estados, y quiero, sin ser abogado, decirles que me suena una frase, una premisa muy grande en materia jurídica que dice estado de indefensión. Y en estado de indefensión vemos a muchos trabajadores en muchos lugares, al menos en Michoacán, que lo vemos en lo económico, un trabajador que es humillado o vejado por la parte patronal y que no es defendido por quien por obligación tiene que defenderlo. Entonces ahí es donde vemos un estado completo de indefensión. Me suena ahorita muy favorable las palabras que hablan de que se están reformando, y también me suenan las palabras del siervo de la nación, que dice que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo proteja y lo ampare contra el fuerte y poderoso. Y creo que una de las reformas que se deben de ver ahorita que está esta cuarta transformación es buscar un organismo, es buscar una entidad de verdadera protección, porque nos encontramos, incluso cuando se va a formar un sindicato, no tener un lugar a donde acudir por orientación, por ayuda, por respaldo. Y eso conlleva a veces hacer ciertos compromisos. En el pasado lo hemos visto con la formación de algunos sindicatos, donde de antemano, al igual que algunos candidatos, se alían en lugares equivocados. Entonces, el Estado debería tomar parte de esto. Yo les pido que se agende esta inquietud para que el trabajador deje de estar en estado de indefensión. Les agradezco, diputada Anita, la invitación, y les agradecemos la información que nos acaban de dar. Gracias. Sí, una pregunta más, por favor, por respeto al tiempo de los magistrados. Buenas tardes. Muchas gracias por darnos la oportunidad. Les agradecemos mucho sus atenciones que han tenido con nosotros al invitarnos a este foro tan importante, ya que se está pasando en el país una situación de violencia terrible, como hablaban hace rato, sobre todo en contra de las mujeres. Yo no soy licenciado, soy luchador social, he defendido a muchas mujeres violadas, muchas mujeres torturadas y muchas mujeres lastimadas en Texcoco, Estado de México. Entonces resulta que hay un disque profesorcete que trabaja en la Secretaría de Educación Pública, especialmente en el Colegio Chicomostoc, y ese desgraciado ha violado a muchas niñas. Ya está la carpeta, hay varias carpetas en su contra, y el sindicato de Educación Pública lo defiende a capa y espada, diciendo que pobrecito persona, que cómo se habla mal de él, puesto que es una persona que ya se va a jubilar, ya que es un vejete, pero es un vejete degenerado.
Entonces, no es justo que los sindicatos defiendan a los delincuentes que se encuentran incrustados en la Secretaría de Educación Pública. Ya se fue a hablar con el secretario de Educación y el secretario de Educación nos mandó con el director jurídico y el director jurídico dijo que no era posible que ofendiéramos a esa honorable persona que es un violador. Ya existen carpetas en el Distrito Federal, en el Estado de México, y no se ha cumplimentado ninguna, porque, no sé, le están dando largas a que el señor se jubile y se vaya. Esa es una. Otra, hay un sindicato blanco terrible en donde sus trabajadores tienen cáncer, trabajan en una empresa que se llama Silafil, que está en Naucalpan, Estado de México, y en esa empresa, cuando acuden al sindicato porque están enfermándose de cáncer, porque es una empresa que trabaja telas y articelas, y todo ese polvillo ya lo está perjudicando a ellos, cuando van y se quejan al sindicato, es un sindicato, no sabemos si blanco, charro, no sabemos cómo se le pueda nombrar, puesto que criminaliza a los empleados que van a quejarse para exigir un servicio médico que los atienda para sus afecciones que están teniendo, ¿verdad? Entonces, no puede ser posible que esté pasando todo esto en este país y que ustedes, como autoridades máximas, pues nos ayuden a que esos sindicatos blancos se les investigue y se les meta a la cárcel definitivamente, porque es el único lugar donde pueden estar. No puede ser posible que la clase trabajadora siga siendo humillada y lastimada, y sobre todo las mujeres en este país. Gracias. Sí, ya sería la última pregunta. Le sugerimos, por favor, sea muy concreto por respeto al tiempo de los magistrados. Claro, muchas gracias. Claro, muchas gracias por darme la palabra. Felicidades. Ojalá y todo esto pues se siga dando más ayuda, más apoyo. Mi nombre es Martín Juárez Aguilar, trabajo en el gobierno del Distrito Federal. Ahorita iba a haber votaciones y ya no hay. Estamos desprotegidos. Juan Ayala dejó todo el cargo, robamos el dinero y no tenemos nada, no sabemos para cuándo son las votaciones. Los sueldos están muy bajos en todos los sistemas penitenciarios de los trabajadores. Hay quien tiene un nivel de 8 nivel. Entonces, quiero ser rápido, breve y concreto. Pues no tenemos secretario ahorita, no sabemos ni para cuándo son las votaciones. Eso es todo. Gracias. ¿Algún comentario final de los magistrados antes de pasar a la entrega de reconocimientos? ¿No? Pues que no acabe aquí esta reflexión, que sigamos avanzando y que los trabajadores tomen conciencia y los líderes sindicales tomen conciencia que los que somos magistrados y académicos no vamos a hacer por ustedes lo que ustedes no sean capaces de hacer. Entonces organícense, generen planes de acción, exijan y defiendan eso. Muchas gracias. Conforme al programa de este foro, damos paso a la entrega de reconocimientos. Pedimos atentamente a la diputada Ana María Rodríguez Ruiz entregar su reconocimiento a la doctora María del Rosario Jiménez Moles, magistrada del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por su participación en este foro de reforma laboral, apartado B, del artículo 123 de la Constitución. Muchas gracias. También pedimos a la diputada Anita Sánchez Castro, secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y organizadora de este foro, haga entrega, por favor, de su reconocimiento al señor doctor Héctor Arturo Mercado López, magistrado del 16º Tribunal Colegiado en materia de trabajo, por su participación en este foro. Muchas gracias. Aprovechamos el momento para decirles al público asistente que los que faltaron de registrarse sean tan gentiles de hacerlo en la mesa que está colocada en el lobby de este auditorio. Que esté muy bien. De la magistrada que tiene una USB. ¿Quién lo ve?
De reunirnos pronto. Venga, sí. ¿tú la tienes? De la magistrada. Orden en la sala. Eso está muy desproporcionado. Gracias. Magistrada. ¿Usted de dónde es? De la Ciudad de México. Y nos hablamos con todos. Licenciado, mucho éxito. Que todo vaya muy bien. Ya nos hablamos de eso. Don Héctor. Ahí vamos. Ahorita empezamos. Urge. Sí, daremos paso en breves momentos a la mesa 1, en la que participarán el licenciado Juan Campos Vega, la licenciada Marisabel Aruno Takata Gutiérrez y el licenciado Héctor Barba. En unos momentos le iniciaremos. Bien peinado. ¿De dónde? ¿Ustedes de dónde son? Sí, bienvenidas. No, al contrario. Por favor. Que esté muy bien. Mucho gusto y a la orden. Muchas gracias. Sí, por favor. Más que les pido de acá que no. ¿Cómo estás? Que te vaya muy bien. Mucho éxito. No, hombre. Sí. Damos inicio a la primera mesa. Vamos a presentar al licenciado Juan Campos Vega, maestro. Al contrario, magistrada, bienvenida. ¿Aquí mero? 6. Ahora sí. Gracias por todo. Ay, sí, es cierto. Don Héctor. Gracias, hasta luego. Hasta luego, magistrado, un placer. Hasta luego, muchas gracias por Contrario, todo. por Dios. Daremos inicio a esta mesa 1 con la intervención del licenciado Juan Campos Vega, maestro investigador de la Sociedad Mexicana de Estudios Legislativos, Asociación Civil, con el tema Artículo 123 Constitucional, apartado A y B, diferencias y ventajas. El licenciado Juan Campos Vega es licenciado en Economía por la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, maestro en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, institución de la que fue catedrático de diversas materias, asesor de tesis de licenciatura y coordinador de actividad docente. Fue investigador del área de Ciencias Políticas y Sociales del Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano, dependiente de la Secretaría de Educación Pública. Sus escritos, cursos y conferencias se relacionan con la economía, la política, el periodismo, la educación y en particular con el sindicalismo. Ha publicado 3 libros acerca de las tareas del sindicalismo revolucionario en 2010,
el popular Una historia ignorada en 2011 y antes de París, la Conferencia Sindical Mundial de Londres y los aportes de América Latina en el año 2015. Pronto publicará otro libro acerca de los antecedentes y la fundación y los primeros 15 años de existencia de la Confederación de Trabajadores de México. Tiene usted el uso de la palabra y sea bienvenido a este Palacio Legislativo. Muy buenos días. Yo quisiera iniciar mi participación partiendo de algunas cuestiones que ya se han planteado aquí. A mí me corresponde, de acuerdo con lo asentado en el orden del día, hablar del problema de la existencia de dos apartados en el artículo 123, el apartado A y B, y de alguna manera encontrar la forma de resolver este conflicto. Ha habido a lo largo de los años dos posiciones muy marcadas. Una que exige la desaparición del apartado B y otra que se preocupa mucho, y esta es más en el ámbito sindical, de que con la fusión de ambos apartados se pierdan muchas de las conquistas que han obtenido los trabajadores al servicio del Estado. Como ven, la tarea no es fácil. Y si la llevamos al ámbito legislativo, aún más complicada, porque ustedes saben que una reforma de carácter constitucional requiere del voto calificado, 2/3 partes de los diputados y de los senadores presentes. Y en estas condiciones actuales no parece posible que una reforma de tal calado pueda ser aceptada por otras fuerzas políticas que no están interesadas o que se oponen inclusive a que los trabajadores conquisten sus plenos derechos. Pero esto no debe impedir que pensemos en lo que se puede hacer, que empecemos a demandar los cambios que se requieren, porque hay cuestiones, diría yo, esenciales y hay cuestiones que impactan la vida cotidiana de los trabajadores por esta división. Y para ello quiero recordar que el artículo 123 en sus orígenes estaba dirigido única y exclusivamente a los trabajadores de empresas particulares y que a pesar de que su existencia representó un cambio importante en la legislación laboral, trascendental, totalmente opuesto al que regía en el porfiriato, la Ley Federal del Trabajo no se aprobó sino hasta 1931. Y esto con algunas limitaciones. Pero tampoco se incluía a los trabajadores del Estado, a pesar de que unos años antes, 1927, 28, no recuerdo muy bien, los profesores del Ayuntamiento de Veracruz, en aquella época había ese tipo de relaciones de los estados, de los municipios con sus maestros, lograron por primera vez que se estableciera en una sentencia que el Estado era patrón, porque nadie quería reconocer que el Estado también era patrón. Posteriormente, en el gobierno del general Lázaro Cárdenas, se crea el Estatuto Jurídico para los Trabajadores del Estado. Pero miren ustedes, en la vida práctica existían sindicatos de los trabajadores del gobierno. Solo quiero recordar dos: Sindicato de Trabajadores de la Educación y el Sindicato de Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, cuando se da este hecho del estatuto jurídico, por un lado, algunas dependencias que no tenían sindicato pudieron lograrlo, pero a los sindicatos de maestros y de comunicaciones los apartaron de los trabajadores del apartado A, porque eran parte de la fundación de la Confederación de Trabajadores de México. Entonces, dos campos diferentes
Y luego se vio como un avance en su momento que en el año 60 se incorporara con toda la experiencia que ya traía la aplicación del estatuto jurídico, un apartado B para regular las relaciones laborales entre los trabajadores del gobierno. Para diferenciar un poco el lenguaje, el Estado es un concepto mucho más amplio. Aquí estamos hablando, por decirlo de alguna manera coloquial, de la burocracia, de los trabajadores para el gobierno municipal, estatal o federal. No para las empresas descentralizadas, no para las paraestatales, no para los entes autónomos, como las universidades, como el INEGI, como el Banco de México, no, ahí no encajan. Todos ellos debieran ir al apartado A, de acuerdo con lo que está establecido inicialmente. Y ahora nos enfrentamos a un problema. Estaba hablando aquí una compañera de que ella pertenece a un sindicato de trabajadores administrativos de la policía. Y que bueno, como la policía no puede organizarse, pues tampoco ellos. Y yo les diría, aquí tenemos que resolver varias cosas. En primer lugar, el convenio 98, que es el que otorga o que plantea la libertad, la contratación colectiva, todo este tipo de cosas, la libertad de afiliación, de sindicación, también dice que deja en libertad a los estados nacionales para que tengan sus fuerzas armadas y policía como mejor consideren. Es decir, el convenio 98 no obliga, si de eso se trata, a reformar la Constitución. Sin embargo, está en la Constitución, está en el apartado B, si no me equivoco, en su fracción 13ª, que todas las Fuerzas Armadas y de Policía se regirán por su propia ley. Estos están fuera del apartado B, están fuera del apartado A, y lo único a lo que se les da derecho es a tener las prestaciones de tipo médico y de otras jubilaciones y todo esto que otorga la Constitución. Pero si nos vamos más al fondo del problema, de eso que se me hace en este momento muy difícil, pero no imposible, es de otorgarle en principio a todos los trabajadores, a todos los asalariados, sus derechos esenciales. Y los trabajadores del Estado saben que hay dos derechos que en la práctica no tienen. Uno es el de la huelga. No tienen derecho de huelga, por lo que explicaba el magistrado Brillante. Todas esas condiciones hacen imposible que se pueda desatar una huelga en el servicio público. Y la otra cuestión, que no tienen derecho a la contratación colectiva, que también ya aquí se ha explicado. Entonces, nosotros no debemos conformarnos mientras la Constitución no le garantice sus plenos derechos fundamentales a todos los trabajadores. Es decir, este es un objetivo que no debemos abandonar, independientemente que ahora hay que resolver cuestiones urgentes que sí se pueden resolver porque corresponden al marco de la legislación secundaria, como algunos de los que ya se han comentado acá, de la cual es promovente la diputada Anita Sánchez Castro, que tuvo a bien invitarnos a participar en esta ocasión. Si nosotros hacemos un estudio comparativo entre el A y el B, nos vamos a encontrar cosas curiosas. Hay partes que son exactamente iguales, solo están divididas en párrafos o tomaron un pedazo de una fracción del A y lo pusieron en el B, pero hay párrafos idénticos, innecesarios totalmente. Hay otros párrafos que sí marcan una diferencia y esto sería algo complejo, pero habría que tratarlo. ¿Cómo hacerle para que todos los derechos fundamentales, incluyendo el de huelga y el de contratación, queden para todos los trabajadores del país? ¿Y cómo hacerle, si es en la Constitución o no, donde puedan quedar aquellos aspectos particulares que corresponden al apartado A o al apartado B?
Creo que el problema no es de forma. El problema es que estemos de acuerdo todos en la esencia y las formas se encontrarán. Puede ser de esa manera, puede ser de otra, puede establecerse textualmente que no se perderá ninguna conquista obtenida hasta el momento en un transitorio. Puede haber muchas formas legislativas, pero la esencia es rescatar los derechos fundamentales de los trabajadores. Y aquí los magistrados, los dos, la magistrada y el magistrado, nos han explicado de una forma realmente clara cuestiones fundamentales, cuestiones que a veces nos pueden parecer muy complejas, pero que ellos como encargados de impartir justicia, pues con toda la larga experiencia que tienen, nos aportan todos esos conocimientos que demuestran que hay salidas para muchos de los problemas, ya sea jurídicos, ya sea en la administración de justicia. Pero yo no soy abogado, yo soy investigador, como ya se dijo aquí, pero he estado vinculado mucho tiempo a la cuestión sindical. Entonces a mí me parece que aquí se ha planteado la necesidad de reformar la ley, la necesidad de reformar el sistema de justicia, y creo que eso es indispensable. Pero yo escucho, y me preocupa, a muchos compañeros que de muy buena fe, además, después de décadas de vivir en este contexto, vienen a plantear que el gobierno les resuelva sus problemas sindicales, sus problemas laborales. Y eso no. Primero porque el presidente mismo ha dicho que él no se va a meter en la vida interna de los sindicatos. Y lo segundo positivo es que ha dicho también que no va a reprimir a nadie que proteste en defensa o luche en defensa de sus derechos. Entonces, ¿qué es la tarea que le queda a los sindicatos? No es el paternalismo, esperar que todo venga de arriba sin que me cueste trabajo. Yo que me he dedicado a estudiar de cierta manera la historia del sindicalismo mexicano, les podría hacer aquí un recuento pormenorizado de las luchas que tuvieron que realizar los trabajadores petroleros, los ferrocarrileros, los electricistas, los mineros, que fueron los sindicatos de industria primeros que existieron en el país, porque todos dependían del capital extranjero. Los petroleros soportaron las guardias blancas que los asesinaban, que los encarcelaban, que hacían con ellos lo que querían. La industria eléctrica estaba dividida en dos grandes empresas, una que atendía el centro del país y otra el resto. La mayoría de nuestro país carecía de ese servicio. Y así podríamos hacer un recuento. El trabajo de los mineros, hasta la fecha, el trabajo de los mineros, realmente terrible en muchas condiciones. ¿Qué hicieron ellos? A pesar de que eran gobiernos emanados de un proceso revolucionario reciente, no fueron a pedir apoyo, lucharon. Se enfrentaron a condiciones terriblemente adversas para lograr, en primer lugar, organizarse. En segundo lugar, para que reconocieran la existencia de su organización. Y en tercer lugar, para poder hacer uso de sus derechos. Imagínense las minas de México hace un siglo, distribuidas en distintas regiones del país, sin posibilidades de conectarse unas con otras. ¿Cómo lo lograron? Recibieron el apoyo de otro sindicato, el sindicato ferrocarrilero. El sindicato ferrocarrilero fue el que sirvió de enlace a los mineros, de enlace a los petroleros para que se organizaran. Aquí estamos hablando de varias cosas importantes. La primera, esta es la defensa de los intereses de nuestra clase social, de los asalariados. Nosotros no tenemos propiedades, no tenemos poder político, lo único que contamos es con nuestra organización. Y claro, en este momento pareciera hasta algo natural, van a surgir como hongos los sindicatos minoritarios, pero ese no debe ser el objetivo. El objetivo es regresar a la unidad. ¿Por qué? Porque mientras más divididos estemos, más ventajas para el patrón.
Entonces tenemos que unirnos, pero no unirnos supeditados a un poder, supeditados a un patrón, supeditados a un partido o cualquier otro ente ajeno a esto, sino solamente a lo que nos garantiza lo que se ha hecho recientemente al modificar la Constitución, darnos independencia, democracia, ver la perspectiva de género en el ámbito laboral y sindical, es decir, una serie de principios valiosos que debemos aprovechar, pero pensando en fortalecer nuestra unidad. Los patrones tienen el dinero o tienen el poder, nosotros no tenemos nada, lo único que nos da ventaja es que somos más, y si somos más necesitamos estar unidos. Pero aquí les hablaba yo de los ferrocarrileros. ¿Dónde está la solidaridad entre trabajadores en nuestro país? Se perdió. Los petroleros no hubieran podido realizar la lucha que hicieron en 1938, que concluyó con la expropiación petrolera, si no era con el apoyo de otros sindicatos. Los electricistas no hubieran podido conquistar su primer contrato colectivo en el año 36 si no fuera por el apoyo de los demás sindicatos. Y ahora, cada quien que le haga como pueda. No hay esa solidaridad. Pero la solidaridad que se practicó en aquella época no solamente era entre sindicatos nacionales, había el apoyo para sindicatos internacionales o para pueblos que estaban en lucha. Que el dictador Francisco Franco oprime a los españoles. Pues aquí no descargamos nada que venga de España en los puertos. Es decir, esa solidaridad se hace necesaria. ¿Por qué? Porque muchos de los patrones, no del apartado B, pero muchos de los patrones del apartado A, son organismos internacionales que tienen empresas en casi todos los países del mundo. Y ellos sí actúan coordinadamente y nosotros no. Entonces, por nuestros propios intereses necesitamos ese acercamiento, esa colaboración entre sindicatos que compartamos este objetivo. Entonces, a mí me parece que son estas cuestiones esenciales, al margen de todo lo que se va a conquistar por el esfuerzo de los diputados, particularmente de la diputada Anita Sánchez Castro, que es perseverante en su trabajo. Aparte de todo eso, ir pensando en la reforma constitucional y ir creando nuestra conciencia, y voy a tomar otra vez una frase del presidente. El presidente dijo, solo el pueblo salva al pueblo, ¿no? Pero fíjense la otra, solo el pueblo organizado salva a la nación. Entonces, repitiendo eso diríamos, solo los trabajadores pueden salvar a los trabajadores. Y solo los trabajadores organizados pueden contribuir a transformar no solo su vida particular, sino la vida del país. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Juan Campos Vega. A continuación escucharemos la intervención de la licenciada Marisabel Aruno Tacata Gutiérrez, secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito. Ella es maestra en Derecho y obviamente licenciatura en Derecho por la UNAM, así como la maestría que cursó en datos laborales. Ha laborado en el Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito, secretaria de Funciones de Magistrada. También ha sido en el cargo actual secretaria del Tribunal. Experiencia laboral en el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ella está adscrita a la ponencia del magistrado José de Jesús Orozco Enríquez en la Secretaría de Estudio y Cuenta de 1998 a 1999. También nos presenta los cursos que ha impartido como nociones generales del juicio de amparo en el Instituto de la Judicatura Federal, sede central, el programa de preparación, nociones generales de derecho, módulo quinto y análisis de casos contenciosos de derecho laboral y programa de preparación. También ha recibido diversos cursos en los que destacan diplomado superior
sobre argumentación jurídica de los estándares internacionales y perspectivas de género en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y especialidad en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito, Instituto de la Judicatura Federal. Sea usted bienvenida. Por favor, tiene usted la palabra. Hola, buenas tardes. Antes que nada, y como todos ustedes lo han venido haciendo, quiero darle las gracias a la diputada Anita. Considero que sin esa fuerza, esa energía que pone a cada momento para luchar por los derechos de todos y cada uno de nosotros trabajadores, creo que poca comunicación y pocas veces podríamos estar enterados de temas tan fundamentales y tan importantes en la vida, no solo de los sindicatos, en la vida de todas y cada una de las personas, porque finalmente somos trabajadores y solo el trabajo digno es una precondición para el desarrollo de una vida sana, sustentable, digna. También quiero decirles, antes que todos esos cursos que he tenido que venir tomando, soy trabajadora. Soy trabajadora en un área muy difícil, porque cotidianamente tengo que hacer un análisis de los conflictos, sea individuales o colectivos, que presentan mis compañeros de clase, que son ustedes, los trabajadores. El tema que me trae aquí con ustedes es el tema de la justicia laboral hacia la oralidad. Entiendo que es trascendente conocer cuáles son todas esas aristas y diferencias que se dan entre un apartado A y un apartado B. Definitivamente ha sido explicado ante ustedes, pues nosotros los trabajadores al servicio del Estado no contamos con muchos de los derechos como son los básicos de estabilidad en el empleo. Y difícilmente logramos organizarnos como un convenio internacional nos mandata, como una propia constitución lo consigna así. Pero fuera de toda esa generalidad, quiero centrarme en el tema, oralidad. La oralidad se ha venido dando en los tribunales de trabajo, sea del apartado A, del apartado B, pero no de una manera tan concisa y precisa como ahora se hace en esta reestructura que tuvo el artículo 123 constitucional. Si bien es cierto que las autoridades que ya se han retirado han tenido que analizar el procedimiento de trabajo. En ese procedimiento de trabajo van a ustedes, qué aburrido, ¿no? Solo cuando van con una demanda vamos a tener que atender a lo que es, ¿qué es eso? Una demanda, ¿qué es un juicio? Muchos de nosotros no lo entendemos, pero quiero leerles algo que para mí me impactó y es muy importante. Adolfo Ciudad Renaud, en una relatoría sobre un taller de Derecho Procesal de Trabajo que se efectuó en Chile en el año 2012, cita lo siguiente: la brecha entre el derecho y la realidad siempre fue característica de las relaciones de trabajo en América Latina. Hay una gran brecha de lo que es el acceso a la justicia y su materialización. Nosotros los trabajadores muchas veces tenemos esa gran dificultad, como ya lo mencionaron los compañeros. ¿Ante quién tenemos que acudir para lograr que nuestro sindicato logre ese registro, esa toma de nota? ¿Cuándo se van a celebrar? ¿Ante quién vamos a registrar nuestros estatutos? Muchos de nosotros lo ignoramos. La norma consigna todas y cada una de nuestras prerrogativas sindicales, de derecho de sindicación, de libertad en el trabajo. Pero esa norma debe de materializarse. Cuando no se materializa ante las autoridades administrativas o ante los propios patrones de manera individual, surge un conflicto que tenemos que llevar ante la sede jurisdiccional. Y ese acceso a la justicia durante largo tiempo, y no solo en México, había venido representando un lastre. ¿Por qué? Porque se contaba con poco personal, porque no había suficientes recursos materiales, económicos, humanos, para que se pudiera prestar ese servicio que requería el justiciable. Ahora bien, en este escenario de conflicto es que surge la necesidad de reestructurar esa justicia laboral, pero desafortunadamente solo se hace en la sede del apartado A del 123. Los trabajadores al servicio del Estado
no han gozado aún de ese beneficio. No es de tanta envergadura, tal vez, el proceso laboral frente a los derechos colectivos, pero sí es un medio y un mecanismo para hacerlos efectivos. Muchos de ustedes dirán, eso es cuestión de abogados. No, es cuestión de todos y cada uno de los trabajadores, y más de los representantes sindicales. Yo aquí vengo con una propuesta. La propuesta es que en estas reformas, de manera modesta, se incluya también la oralidad en la sede burocrática. ¿Por qué? Bajo el escenario de que la oralidad es una manera de lograr una inmediatez, una cercanía con ese conflicto que se plantea ante un juez. Recordemos que ahora ya las juntas van a desaparecer. Van a convertirse en jueces laborales, los que van a decidir ahora sí, judicialmente, los conflictos tanto individuales como colectivos. Ahora en esta transición, es algo inédito. Ahorita ninguno de ustedes ni yo nos podríamos estar imaginando, por favor, pido hagan ese ejercicio, que aquí se encuentra el juez, que en esa sala, en esa área se encuentra el secretario instructor, y ya recibieron en una primera etapa, en una fase escrita, sus demandas, sus peticiones, que ya se contestó y se dijo y se centró un conflicto y se aportaron pruebas. Y ahora va a haber un juez que siempre va a tener que estar presente en el desahogo de sus pruebas, que va a tener que estar presente cuando ustedes formulen alegatos. Esa inmediatez, que es uno de los principios que premia al proceso laboral, permitirá que la oralidad lleve una celeridad, una resolución pronta. Por ejemplo, en Chile, como decía el magistrado Mercado, ellos también transitaron, como toda América Latina, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, de un juicio, un proceso escrito a un proceso oral, y con una gran ventaja. Mientras aquí tenemos juicios que se han iniciado, que sí, quiero decirles en 2002 y a 2020, esos juicios laborales no tienen unos resultados, no hay una justicia pronta, expedita que requieren los justiciables. A través de los juicios orales se reduce. ¿Cómo es que se reduce? A un máximo de 6 meses. En Chile, su promedio es de 30 a 45 días. Y ustedes se van a sorprender y van a decir cómo logran eso, ¿no? Bueno, es que hay todo un sistema que va, como lo mencionó el magistrado Mercado, desde la inspección que controla, desde la fase conciliatoria, que quita aristas a lo que representa el conflicto, y ya propiamente dicho ese juicio oral. Díganme ustedes quién no, de todos y cada uno de los aquí sindicatos o sus representantes o los trabajadores que han sido despedidos injustificadamente, desean que su conflicto se resuelva de manera tan breve. Hay mucha diferencia en que se resuelva de 6 meses a que se resuelva a años, y con una desventaja. Antes de la reforma laboral, recuerden ustedes que los salarios caídos corrían y no importaba. Exactamente. Ahorita ya no. Ahorita los salarios caídos con la reforma se cortan a 1 año y después solo corren intereses. Recordemos también que hay una propuesta en esta materia sustantiva del senador Napoleón Gómez. Él está proponiendo en una iniciativa que los salarios caídos aumenten mínimo a 2 años, porque el promedio de resolución de nuestros conflictos no ha sido de 1 año, ha incrementado hasta incluso 3 años. Con esta propuesta de oralidad, señores, estamos nosotros proponiendo el acceso a una justicia pronta y expedita. Traigo un trabajo, unas diapositivas, por favor las puedes mostrar. Recuerdan ustedes que todos los conflictos que tenemos son conflictos de seguridad social, que incluyen las incapacidades médicas, las pensiones, por incapacidad, por riesgos de trabajo, por invalidez, incluyen también aquellas prestaciones que tienen que ver con ahorro. Tenemos también conflictos especiales, donde se refiere a aquellos conflictos donde solamente vamos a estar litigando
un reconocimiento de antigüedad, por ejemplo, que son más breves, más pequeños, prestaciones menores. Tenemos esos conflictos o procedimientos ordinarios que van a requerir de mayor cantidad de prestaciones que entrarán en litigio. Y tenemos también los conflictos de contrato colectivo. Todos estos procedimientos, hay una fase escrita y una fase oral. En la fase oral, no sé, ahorita en pantalla, está puesta está superada la fase escrita que les he venido relatando a ustedes, que es la demanda-contestación, en donde ya va a haber pruebas y no va a prejuzgar sobre la fase obligatoria conciliatoria, porque no van a contar en este momento del procedimiento. ¿Qué viene entonces? Ya viene una fase oral. La fase oral, adelante por favor. Sí, donde se da una primera audiencia preliminar, donde se están desahogando todos aquellos alegatos, todas las pruebas que se estimaron pertinentes, donde también va a haber alegatos. Ya esta fase está directamente encausada al director del proceso, que es el juez laboral. Ya hemos superado esa fase escrita de control que tenía el secretario instructor. Y de esta manera pasamos de la etapa preliminar a la sentencia. Imaginen ustedes que ya hemos superado todo eso y que entonces se encuentra aquí nuestro juez. Y el juez en este momento, con la presencia de las partes, le va a dictar su sentencia y le va a decir: señor, usted demanda esto, su contraparte dice que no. A usted le asiste el derecho porque ha presentado estas pruebas que merecen convicción. Por tanto, su condena va a ser que obtenga los salarios caídos, que obtenga esa reinstalación que tanto requiere, que obtenga ese reconocimiento de antigüedad, que obtenga esa pensión que le habían venido escatimando. Estas bondades de menor envergadura que los derechos que han venido platicando mis antecesores, estas bondades sería increíble se trasladaran a la sede burocrática. Considero que es una de las prioridades que nos permitirían economizar, ¿verdad?, tanto a las empresas, tanto al sector público como patrones, tanto a los trabajadores, muchísimas pérdidas económicas en tiempo y sobre todo es muy lastimoso, créanme, regatearle a un trabajador su salario. Porque el salario es el que nos va a permitir a todos y cada uno de nosotros el vivir diariamente, el solventar todos esos gastos que tenemos frente a nuestra familia, nuestros hijos, a nuestros dependientes, que nos va a permitir tener una vida digna. Todas esas prestaciones, díganme ustedes si no estarían de acuerdo, que levanten la mano por favor, en que se logre esa concentración, esa inmediatez, que la justicia social transite a la oralidad. Esa es la propuesta de esta reestructura que hubo en la reforma laboral. Les agradezco mucho a ustedes su atención. Muchas gracias, licenciada Marisabel Aruno Takata. Damos paso a la última intervención, que será a cargo del licenciado Héctor Barba García, abogado del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Antes de dar la palabra al licenciado, me permitiré leer una breve semblanza. Es licenciado por Derecho por la Universidad de Guadalajara. Participó por el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana en la Comisión Revisora del Congreso de Trabajo del anteproyecto de la Ley Federal del Trabajo. A la unificación del STEM y del Sindicato de Electricistas de la CTM en el 72, desempeñó la Secretaría del Trabajo del primer Comité Nacional del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, SUTER, y participó en la fusión contractual que dio lugar al contrato colectivo único de la Comisión Federal de Electricidad. Intervino en la formación de las secciones nucleares del SUTER, en la negociación de sus primeros contratos colectivos y en la fundación del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, SUTIN. Fungió como integrante de la Dirección Nacional de la Tendencia Democrática de los Electricistas
y miembro de las comisiones redactoras de los proyectos de las leyes del Servicio Público de Energía Eléctrica y Nuclear. Tras jubilarse de la CFE, se ha dedicado de lleno a la asesoría jurídica de sindicatos de las industrias petrolera, textil, tabacalera, siderúrgica, metalmecánica, obrera y de organizaciones de las ramas automotriz, de telecomunicaciones, del autotransporte, de medios de información, maquiladoras, del sector financiero y nucleares, así como a la Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios, FESEBS, y desde su fundación a la Unión Nacional de Trabajadores, UNT. Participó por la Unión Nacional de Trabajadores en parte de los trabajos para la modernización y actualización de la legislación laboral en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y en la redacción de las iniciativas de la Unión Nacional de Trabajadores de reforma a la legislación laboral. Sea usted bienvenido a esta Cámara de Diputados. Tiene usted la palabra. Muy buenas tardes, distinguidas participantes y compañeros participantes. Debo mencionar como preámbulo de mi intervención que los ponentes que me antecedieron agotaron el tema con maestría, todos ellos. A mí solamente me queda entonces, y parece que nos hubiésemos puesto de acuerdo, determinar de una manera sintética qué disposiciones de la Constitución y de la ley reglamentaria de la Ley Federal del Trabajo sería necesario abordar en un proceso legislativo que sería singular en este país. Y qué bueno que estamos en donde se regulan estas cuestiones, en nuestra Cámara de Diputados, que debo reconocer primero que es el Congreso de nuestra Unión, es en 70 años el que es verdaderamente representativo de los trabajadores y las trabajadoras mexicanos. Pero, como es natural, también es representativo de todo el pueblo mexicano y se dan situaciones complejas en donde pienso yo que los ciudadanos tenemos que intervenir en ejercicio de nuestro derecho democrático de opinar y proponer. En esa lógica, la diputada Anita Sánchez Castro, aquí a mi derecha, excelente trabajadora del sector salud y una luchadora social ejemplar, ha tenido el acierto de organizar y convocar este oportuno e importante foro, cuyo tema principal es abordar la derogación del apartado B del artículo 123 de nuestra Constitución. Le agradezco la deferencia que me ha hecho al invitarme y participar y sustentar el tema específico de tipos de contratos de los trabajadores al servicio del Estado y su uso discrecional. Por lo cual, y a nombre de la Unión Nacional de Trabajadores, que me honro en asesorar, acoto sobre este tema que en comparación con este tipo de contratos en la Ley Federal del Trabajo, en primer término expreso que esos modelos de contrato individual de trabajo por los que pueden optar los trabajadores al servicio del Estado denotan un contenido más restringido que el modelo de contrato individual de la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado A, y ello obedece a las propias limitaciones del actual apartado B del artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria, la Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Así que esa situación obedece a tal motivo, y entonces debo comentar que esa derogación es imperativamente necesaria en razón de que dicho apartado B es antinómico. No podemos decir que es anticonstitucional porque está en la Constitución, pero choca con normas constitucionales fundamentales, ya que técnicamente y sin ninguna justificación elimina derechos fundamentales de los millones de trabajadores que prestan sus servicios a la Federación, las entidades federativas, los institutos autónomos oficiales y en abierto desacato a la contratación colectiva y al derecho de huelga para obtenerla, preservarla, enriquecerla, y se violan reiteradas jurisprudencias de nuestra Suprema Corte de Justicia que determinan que los trabajadores al servicio de los organismos públicos descentralizados de carácter federal local deben regirse por disposiciones del apartado A
de dicho precepto constitucional y su ley reglamentaria, la Federal del Trabajo. Estamos trabajando desde la Unión Nacional de Trabajadores en una ronda de propuestas de iniciativa desde los trabajadores organizados para buscar cómo mejoramos el marco legal de referencia en nuestro mundo de trabajo. Y así estamos trabajando sobre varios temas. Uno de ellos es justamente el apartado B, que nuestro concepto debe derogarse. Y se plantea a este foro y obviamente a los honorables diputados y diputadas y también a los honorables senadores que mediante un capítulo especial de la Ley Federal del Trabajo se garanticen los derechos adquiridos de los trabajadores al servicio de la Federación, de la Ciudad de México y de los estados de la Unión y sus municipios, con las adiciones y modalidades que correspondan por las reformas a la Constitución en su apartado A del 123 a los artículos 115 y 116 constitucionales, y debe abrogarse también la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, así como el sistema de justicia jurisdiccional a cargo de diversas salas de los tribunales federales de arbitraje. Como ustedes pueden ver, señoras y señores, abogados y trabajadores, parece que nos hubiésemos puesto de acuerdo con los anteriores ponentes y estamos puntualizando qué de nuestro marco legislativo debe reformarse para terminar con esa situación adversa a los intereses de los trabajadores. Entonces, las reformas al apartado A del 123 constitucional, que ya no tendrá apartados, debe ser un solo artículo 123 relativo a todas las relaciones de trabajo que se sustentan en este país. Abordaría primero la fracción 31 relativa a la competencia local y federal en materia laboral. Se propone la competencia federal exclusiva, adicionándose a los trabajadores al servicio de la Federación, del Distrito Federal y de los Estados de la Unión, ya que también se plantea la derogación del apartado B. En consecuencia, quedaría suprimida la competencia local de los diversos estados de la Unión, así como la del Distrito Federal. Estas propuestas obedecen a la necesidad de homologar y eficientar la administración de la justicia jurisdiccional laboral a nivel nacional, que próximamente quedará a cargo de jueces federales y locales, habida cuenta las diferentes discrepancias que prevalecen en el fuero local correspondiente a las entidades federativas y también las dificultades presupuestales que prevalecen principalmente en dicho ámbito local. Todos sabemos que las autoridades laborales actualmente, las juntas en los estados, se ven precisadas a obedecer a consignas de su respectivo gobernador del estado. Son consignas políticas en donde se ve claramente que están en lucha dos principios fundamentales. ¿Qué prevalece? ¿La fuerza del derecho o la fuerza de la política? En este caso, la opinión nuestra es que el marco jurídico debe respetarse y no politizarse los temas en condiciones que agravian a los trabajadores, en este caso, como se trata del outsourcing, y me referiré en especial al outsourcing, señores. Así entonces, vamos a plantear reformas al artículo 115 constitucional, en su fracción octava y su último párrafo, relativo a las relaciones entre los municipios y sus trabajadores. Se plantea su adecuación en razón de la alegación del apartado B del 123. Reformas también al 116 constitucional, en su fracción sexta, relativa a las relaciones entre los estados de la Unión y sus trabajadores. Se plantea su adecuación en razón de la adecuación del apartado B del 123. Reformas al artículo 9 constitucional. También relacionado con la materia de la libertad sindical, se plantea su adecuación a efecto de que la libertad sindical negativa, o sea, la garantía individual de no sindicalizarse o de renunciar al sindicato, quede subordinada jurídicamente a la garantía social de libre sindicación, libertad positiva de afiliación sindical, cuya supremacía debe afirmar expresamente la fracción 16 del actual apartado A del 123 constitucional, conforme al principio de supremacía de los derechos sociales sobre los derechos individuales. Reformas al artículo 5 constitucional. Relacionado con la materia de la libertad sindical, se plantea su adecuación a efecto de que la libertad sindical negativa, la garantía individual de no sindicalizarse o de renunciar al sindicato, quede subordinada jurídicamente a la garantía social de libre sindicación, libertad positiva de afiliación sindical,
cuya supremacía también se debe afirmar expresamente en la fracción 6 del apartado A del 123, conforme al principio de supremacía de los derechos sociales y sobre los derechos individuales. Ahora me referiré muy brevemente, de una manera sintética, sobre las reformas a la Ley Federal del Trabajo para adecuar esas reformas constitucionales en donde se derogaría el apartado B. En relación con los trabajos especiales, se plantea un nuevo capítulo que reproduce y garantiza los derechos adquiridos por los trabajadores al servicio del Estado federal, que los generalice para los trabajadores del Distrito Federal, de los estados y de los municipios, planteando la actualización de tales derechos provenientes del apartado B constitucional y la Ley Federal de Trabajadores al servicio del Estado, que conforme a las propuestas de la Constitución quedarían derogados. Sobre la inspección del trabajo, se plantea que todos los inspectores sean de carácter federal, designados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque tenemos la patética situación en los estados, que hay estados donde no hay un solo inspector del trabajo. Y esto deja en estado de indefensión a los trabajadores cuando tenemos un drama en el mundo del trabajo, existiendo, según datos concretos del INEGI, más de 50 millones de trabajadores sujetos al apartado A, de los cuales solamente una porción muy pequeña están sindicalizados. Y la mayoría están sindicalizados en sindicatos blancos, contrarios a los intereses de los trabajadores, que solamente operan un viejo mecanismo que no logramos extirpar: el control corporativo de los trabajadores, limitándoles sus derechos de libertad sindical, de contratación colectiva y de huelga. Y eso no debe ya permanecer en el país. El marco constitucional debe entonces renovarse para tener normas de derecho en las leyes secundarias que permitan a los trabajadores, como aquí se dijo con acierto, organizarse, concientizarse, movilizarse y sobre todo formar sindicatos, compañeros. Si no tenemos sindicatos, no tendremos progreso social con justicia social. Eso es fundamental, porque solamente los trabajadores organizados, y bien lo dijo el magistrado Mercado, solamente los propios trabajadores serán capaces de hacer por ellos lo que nadie va a hacer: organizarse, movilizarse, concientizarse, formar sindicatos auténticos y defenderse de la patronal que atenta contra los derechos fundamentales de los trabajadores. Y ahora, compañeros, aprovechando el viaje, me referiré a este famoso outsourcing o subcontratación. En primer término, les digo categóricamente, esta figura inventada en el 2012 en las reformas a la Ley del Trabajo desde ese tiempo es inconstitucional, definidamente inconstitucional. Y ya estamos trabajando en la Unión Nacional de Trabajadores en la redacción de ese amparo, porque parece que se va a imponer un grupo de transnacionales y de señores que se dedican al negocio del outsourcing y se enriquecen de una manera escandalosa a costa de los derechos de los trabajadores. Y lo vamos a plantear porque los vamos a defender no solamente nosotros, en nuestros sindicatos que conforman la Unión Nacional de Trabajadores, sino a todos los trabajadores mexicanos, porque a todos les afecta en alguna medida, a todos, sin excepción. ¿Y qué pasa aquí con los trabajadores al servicio del Estado? Resulta que les imponen cuestiones de subcontratación del outsourcing y les arrancan su materia normal de trabajo y les quitan su derecho a la permanencia en el trabajo y les quitan su derecho a la seguridad social. ¿Y qué pasa con el trabajo informal? Más de la mitad de esos 50 millones no tienen prestaciones ni seguridad social, ni tienen idea, compañeras y compañeros, de lo que es un sindicato y mucho menos de lo que es un contrato colectivo de trabajo. Esa situación no puede continuar en el país. Es una situación que significa un cáncer para el país, que está minando las estructuras fundamentales de los derechos sociales, y eso no podemos permitirlos. Y nuestros compañeros y distinguidos diputados del Congreso de la Unión y los honorables senadores deben entender que estamos enfrente de un cambio fundamental en los principios que rigen las reglas del juego de este país. Si los trabajadores no tienen sindicatos y organizados y representativos, este país no progresará. Y lo afirmamos categóricamente. Tenemos noción de esto porque los que formamos sindicatos combativos, sindicatos democráticos, tenemos condiciones de trabajo que de ninguna manera corresponden a la generalidad de los trabajadores.
tenemos prestaciones, tenemos salarios, tenemos condiciones que nos permiten vivir dignamente y cumplir con dos reglas fundamentales que nos atañen. El trabajo digno que establece nuestra Constitución, el trabajo decente que establece la Organización Internacional del Trabajo. Y ahora me referiré, si me permiten, cuál es la lógica de la inconstitucionalidad del outsourcing, llamado outsourcing, subcontratación y las mil marcas en las que se oculta. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, se estableció un tratado de paz de Versalles que en su artículo 427 estableció originalmente, y estamos hablando de 1914, un principio fundamental: la fuerza de trabajo no puede ser artículo de comercio, y eso es lo que es el outsourcing. Se utiliza la fuerza de trabajo para comerciar y se convierte a los trabajadores en esclavos de las relaciones de trabajo y en esclavos de la patronal deshonesta. Eso no puede continuar. Y luego, ¿qué siguió? Se constituye la Organización Internacional del Trabajo y en 1944, en una convención que hubo en la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos, se establece y se reproduce esa misma regla: el trabajo no puede ser artículo de comercio, y eso es lo que es ahora, compañeros. ¿Y saben ustedes quiénes son los beneficiarios fundamentales? Las grandes empresas transnacionales. Eso no puede permanecer ya más. Por eso, a razón de una reforma constitucional que se operó en 2011, se estableció claramente que los derechos humanos derivados de los convenios internacionales, y en este caso, ¿qué convenio más vinculativo que la parte sustantiva de la Constitución de la OIT establece claramente esa prohibición y nos obliga también en nuestra Constitución? Nuestra Constitución, a partir de esa reforma, establece un sistema de derechos sociales que se llaman derechos de convencionalidad, porque provienen de convenciones internacionales, en este caso con la Organización Internacional del Trabajo y con los tratados también en América Latina. Ahí se establece claramente que la fuerza de trabajo debe respetarse y no convertirse en mercancía. Por esa razón vamos a promover un amparo y tenemos la confianza en que la Suprema Corte de Justicia haga justicia, porque se trata de un derecho fundamental para todos los trabajadores mexicanos y acabar con la corrupción que se aprovecha utilizando la fuerza de trabajo para venderla al mejor postor. Y de esa manera, compañeros y compañeras, estamos trabajando desde los sindicatos, porque bien se dijo en este lugar, y me canso de repetirlo, solo los trabajadores organizados lograrán la defensa de sus intereses fundamentales, porque nadie más que ellos tiene la fuerza para hacerlo. Y muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, licenciado Héctor Barba García. Abriremos la sesión de preguntas y respuestas, por favor. Aquí abajo, compañeros, si eres tan amable. Más que pregunta, es una participación en lo personal. Su servidora, Josefina Molina Ponce, del Sindicato Nacional de Trabajadores y Profesionales de Salud, adherido orgullosamente a la Unión Nacional de Trabajadores. Un saludo combativo al ingeniero Hernández Juárez, de donde somos miembros activos. Comparto y felicito primeramente a la diputada Anita sobre la organización de este foro. Las ponencias magistrales ya nos expusieron todo lo que estamos inconformes la base trabajadora. Solamente nosotros lo podemos hacer como trabajadores. Pero aquí hay una observación: la desaparición del apartado B, y comparto la opinión de mis compañeros que me antecedieron, podría malinterpretarse. ¿Por qué? Porque nosotros somos trabajadores al servicio del Estado. Nosotros trabajamos en el sector salud. ¿Qué quiere decir esto? Las leyes se basan en la interpretación de la misma. Entonces, las utilizan a modo, a favor de o en perjuicio de. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos a favor de la desaparición del apartado B y también de la desaparición del outsourcing que nos ha estado consumiendo poco a poco a los servicios de salud. Deben desaparecer las dos, pero
quiero avisar a nuestros legisladores que se debe de tener el mayor cuidado de que esto no nos lleve a que al desaparecer el apartado B, esto le sirva al Estado para que un outsourcing absorba a todos los trabajadores al servicio del Estado. Tenemos que ser muy cuidadosos al manejar esa reforma, porque más que nadie nosotros lo hemos vivido en carne propia. Al momento de descentralizar los servicios de salud, nos pelotean los asuntos laborales. Nos vamos a las juntas locales de conciliación, los mandan al Tribunal Local de Conciliación. Luego dicen, no, nosotros no somos competentes, regresan a las juntas locales. Ahora no, servicios de salud se va a federalizar, porque esa fue la idea o la propuesta de nuestro presidente. Están esperando las juntas a que todos seamos otra vez federales. ¿Qué quiere decir esto? Pelotear todos los asuntos y vámonos al Tribunal Federal. Entonces, ha pasado un tiempo importantísimo para los trabajadores y no hemos aterrizado esos juicios sumarios, aun y cuando el derecho laboral en su esencia nació 100% oral. Ahora me asusta y va una pregunta aquí para la licenciada en lo personal, de que la última diapositiva en contra de las sentencias que ahora se van a dejar de llamar laudos y se van a llamar sentencias. Pero me llamó la atención mucho de que ya no procede recurso alguno. Dije, ¿cómo? O sea, el juicio de garantías es nuestro máximo recurso en materia laboral en caso de violaciones. Nada más, esa era mi pregunta. Mire, tal vez no fui precisa. El juicio de amparo es un juicio, no un recurso. En ese sentido, las sentencias no van a admitir recurso, como en otras sedes que serían la civil, que tienen una sede de apelación. Aquí no, aquí en forma directa. Esas sentencias, al adquirir definitividad, ya no van a tener que transitar por un recurso, sino en forma definitiva serán materia de un juicio de amparo. No sé si le queda un poquito. Entonces, esa es la bondad. Esa es una bondad. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos aquí es una justicia pronta, una justicia expedita y directa, donde premien esos principios de inmediatez. Por eso es importante dejar claro que una cosa es un recurso y otra cosa es un juicio. Ahora, el único recurso que se va a admitir y se va a desahogar ahí de manera oral y rápida es precisamente el recurso que tendrá que decidir el juez respecto de aquellos actos del secretario instructor. Y no se va a tener que ir a otra sede ni a otro lugar. Ahí de manera en corto, en inmediato, si hay alguna inconformidad que se presente en relación a la actuación de ese secretario instructor, sea porque no previno la demanda del trabajador o del sindicato, cualquiera de esos actos, incluso, o no, sí, alguna oscuridad, en ese momento el inconforme tendrá la garantía de que el juez directamente y de forma oral resolverá su recurso. Ese es el único recurso. Gracias. La siguiente pregunta, por favor. La siguiente. Totalmente de acuerdo con la exposición del licenciado Héctor Barba, porque es por lo que hemos luchado durante muchos años, desde que nacieron los sindicatos bancarios en 1982. Ha sido la misma lucha. Ahora, la pregunta es en el sentido de que si se ha luchado por desaparecer el apartado B, ya aquí hemos escuchado el grado de complejidad y las consecuencias que puede haber por estar cruzando distintos criterios y formas de aplicación de la ley. Mi pregunta es, ¿hasta qué grado sería posible por parte del Congreso de la Unión que en tanto subsista el apartado B, se pueda hacer alguna modificación a la ley
para que las relaciones laborales sean en base a un contrato individual de trabajo y, consecuentemente, la contratación colectiva, porque eso permite la bilateralidad que no tenemos en el apartado B y sí tienen en el apartado A. Entonces, ahí estamos en una situación de desventaja y que se puede hacer ahorita, porque son 40 años o un poco menos de estar luchando por esta unificación y hasta la fecha no se ha logrado. Tenemos confianza en que en esta legislatura que el poder legislativo pueda imponerse tanto al sector patronal como al sector gubernamental para que las cosas se hagan y las reformas en favor de los trabajadores y no de otros intereses superiores económicamente. ¿Algún comentario del presidium, diputada? ¿O algún comentario del presidium? Sí, vamos a contestar. Sí. Primero, una que todo. Una servidora está tan comprometida con lo laboral que no haría algo que dañe a los trabajadores. Esa es una. Créanme que no ha sido fácil en este recorrido de la legislatura, porque desafortunadamente estamos todavía en un gobierno neoliberalista. Entonces, tenemos a veces que luchar con aquellos ejecutivos también para poder acordar, ¿sí? Pero lo que sí tengo muy en claro, y ya hablo a título personal, pero tampoco excluyo a mis compañeros de la Comisión del Trabajo, que hemos caminado, transitado por estas situaciones que desafortunadamente no se le ha puesto de verdad la importancia en materia laboral del B. Entonces estamos completamente interesados en ir presentando iniciativas que favorezcan. Y ya esto me dirijo principalmente a la reforma del artículo 23. Se deroga, sí, más no se abroga. Y derogar significa que se cambian algunas partes de ella precisamente para armonizar. Entonces, relativo a lo que es este artículo 23 de la ley reglamentaria del apartado B de la fracción 13, principalmente va enfocada a que se respeten los derechos laborales de los trabajadores en sentido libre, sindicación y asociación colectiva. Votación para la elección de sus dirigentes a través del voto personal, libre, directo y secreto. ¿Sí? ¿Nos entendemos? La otra, que garantice el derecho laboral que se tiene para todos los sindicatos, todos en general, todos los sindicatos. Los sindicatos ya después de allí hacen las federaciones y confederaciones. No tenemos confederaciones en el apartado B, pero sí tenemos federaciones y ya existen 2 federaciones, ¿sí? Que por lo tanto, esta iniciativa el objetivo principal es para que se cumpla el principio de pluralidad que está convenido a través de la OIT en su convenio 98, ¿sí? Entonces, ¿sí me explico? ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Son 3 federaciones del apartado B, ok. La FENABAT, que es la Federación de Sindicatos de la Banca de Desarrollo. Excelente. 3. Entonces, si nos vamos a dar es otra cuarta que no me acordaba, la Formex. Entonces, son 4, ¿sí? Entonces, eso es principalmente para que se cumpla lo que es el principio de pluralidad, que ya lo tenemos en el A, pero no lo tenemos en el B. Entonces, ¿qué significa esto? Que usted que tiene ya un sindicato
y que si tienen la fortaleza de ser reconocido, qué bueno, pero hay otros sindicatos que no están reconocidos en el BE y estamos hablando de muchos sindicatos, ¿sí? Entonces, más que nada, eso es la parte. Cuando se habla de armonizar la ley entre el A y el B, este es uno para lo del artículo 23. Y que quede claro, no lesiona a ningún trabajador, mucho menos a una directiva sindical, ¿sí? El otro, el artículo primero, que es otra iniciativa que tenemos en puerta. De hecho, la del artículo 23 ya está votada en la Comisión del Trabajo, ¿sí? Y ahorita estamos esperando para poderla pasar al Pleno y después del Pleno se nos va a ir al Senado, pero va en este sentido, libre asociación colectiva y lo que les comenté anteriormente, libre asociación y sindicación colectiva, ¿sí? Sobre los derechos laborales para la elección a través del voto, todo lo que ya comentamos, ¿sí? Entonces esto va a dar precisamente el reconocimiento. Ahora la otra, el del artículo primero, que va enfocada, que también es una iniciativa que ya la tenemos en la comisión, la diputada Ana María Rodríguez, ella es secretaria también de la comisión, también de Morena, y ya ha sido también una diputada que ha caminado coordinadamente con una servidora precisamente para este tema de mucho interés. Y el artículo primero va enfocada precisamente para que los organismos públicos descentralizados, porque en el B tenemos trabajadores del A y trabajadores del B, y la jurisprudencia que ya nos comentaron aquí nuestros magistrados, que es la 1, diagonal 96, nos dice que es anticonstitucional, que los trabajadores de los organismos públicos descentralizados deben de pertenecer al apartado A. Entonces, en ese sentido va ese artículo para que no tengamos trabajadores de primera, segunda, tercera y cuarta y hasta quinta clase en el B. Entonces, se tiene que aclarar bien el marco jurídico para que en todo caso ustedes trabajadores, ustedes sindicatos puedan tener los elementos, los instrumentos legales para cuando se encuentren en los tribunales o en las juntas, los magistrados puedan tener también las herramientas para que ustedes también puedan caminar a la par con estas leyes, y esto se llama armonización de leyes y es lo que estamos haciendo en esta materia laboral. Entonces, que no se confunda, el B no se va a desaparecer, se va a armonizar con el A, ¿sí? ¿Nos explicamos? ¿Sí? ¿Por qué? Ya lo comentaban aquí, y algo que me llamó mucho la atención aquí de la licenciada Josefina, sobre el sentido de los trabajadores. Supongamos que si elimináramos el B. Si nos vamos a la parte que usted comentó, que pasarían a que los absorbiera un sistema outsourcing, estaríamos hablando de privatización y eso no lo permitiríamos. Al menos de una servidora sería la primera que protestaría y ya claro, ya protestamos. Aquí está mi compañera diputada que protestamos en una sesión de plenaria de la comisión donde ciertos diputados y principalmente de la oposición era de que se llevara precisamente a un sistema de privatización incluyendo a los sindicatos. Entonces no podemos permitir esto, no debemos, y créanme que sería una de las primeras que no se los haría saber públicamente, ¿sí? Entonces, como lo dijeron los magistrados, tenemos que caminar par a par. No se trata de egos, no se trata de ver diferencias, no se trata de ver por intereses personales, se trata de ir coadyuvando para un buen fin, ¿sí? Y ese buen fin, que no es el de noviembre, claro, es principalmente para ir armonizando todo el sistema del marco jurídico, porque pues la verdad sí está por todos lados.
1962 a la fecha, reformas en lo laboral, no los ha habido, ¿sí? Entonces, ¿qué se necesita? Ustedes con estas preguntas que están haciendo, todo se contempla y eso a nosotros nos sirve para precisar un diagnóstico que ya tenemos, pero sobre todo ver la manera, analizar cómo le vamos a hacer. Ya tenemos 2 en puerta, pero si ustedes se fijan a través de este foro, es mucho lo que tenemos que hacer y no sabemos si en esta legislatura nos alcanza el tiempo para sacar lo que pretendemos. Pero creo que al menos voy a contar con su apoyo. ¿Sí? Ok. Muchas gracias, diputada. Pasamos a la entrega de reconocimientos a los ponentes de esta mesa y le rogamos atentamente a la diputada Anita Sánchez Castro entregar el reconocimiento al licenciado Juan Campos Vega por su participación en este foro. Licenciado Juan Campos Vega recibe de parte de la diputada Anita Sánchez Castro su reconocimiento por la participación en este foro. Bueno, pasa. Juanito, perdón. A ver, Juanito. Sí, la diputada Ana María Rodríguez Ruiz entregará a la licenciada Marisabel Aruno Tacata Gutiérrez su reconocimiento por su participación en este foro. Finalmente, la diputada Anita Sánchez Castro entregará al licenciado Héctor Barba García su reconocimiento por la participación en este foro. Muchas gracias a todos. Le pedimos atentamente a la diputada Anita Sánchez Castro dirigirnos unas palabras de clausura. Por favor, diputada. ¿Alguien más tiene preguntas? No, todavía no podemos. Sí, ajá, porque casi estamos a punto de clausurar. Sí, es que únicamente me solicitaron 3 preguntas, pero por favor, adelante. Perdón, es que sí es la segunda vez. Licenciado, diputada, buenos días. Elsa Catalina Hernández, de Colegio Nacional de Enfermeras. Yo no vengo de un sindicato, pero pertenezco a un grupo importante en los trabajadores que son las enfermeras. Y bueno, es del conocimiento de muchos que la diputada es enfermera y es lo que me hace llenarme de mucho orgullo que una persona de nuestro gremio esté al frente. Diputada, también es del conocimiento de usted que las condiciones laborales, las condiciones contractuales, todo lo referente al trabajo de las enfermeras tiene grandes deficiencias. Y es por eso que el Colegio Nacional de Enfermeras, que no tiene un contexto sindical, sí ahorita se está preocupando, porque por todos lados le han buscado a las enfermeras para posesionarse, para conseguir, cada grupo tiene sus diferentes sindicatos. Y haciendo eco a lo que decía el licenciado sobre el outsourcing, definitivamente es un lastre para las enfermeras, principalmente en los ámbitos particulares, donde se maneja el outsourcing a diestra y siniestra hasta hace algún tiempo, actualmente no lo sé. Pero una condicionante para las enfermeras que no les da nada, absolutamente nada, y que les cuentan hasta minutos que llegan o no llegan tarde. Desde esta perspectiva, tomando en consideración que somos un grupo de trabajadores que tiene una trascendencia al interior de la población, siempre se ha considerado que deberíamos, todo el grupo de enfermería, estar bien representado, bien remunerado y sobre todo bien contratado, con una seguridad permanente desde el ingreso laboral hasta el final, que es su jubilación, y que por desgracia no se da.
Y por otro lado, también la situación de las condiciones laborales que dejan mucho que desear para las enfermeras. El extremo en el trabajo, como he escuchado de otras áreas, no somos exclusivos, pero en enfermería que nos dedicamos a la salud de la población, considero que deberíamos de tener condiciones laborales bastante dignas. Estuvimos con usted cuando se habló sobre la certificación, le agradecemos profundamente su participación porque nos quitaron de encima un poquito la situación de obligarnos a algo que no favorecía ni nuestra situación laboral, ni nuestra situación académica, ni nuestra situación profesional, pero que sí nos estaría obligando a gastar dinero y a esforzarnos a algo que alguien de sus compañeras dijo. Entonces yo quisiera felicitarla, como lo han hecho todos, felicitar al licenciado que habla sobre el outsourcing y que ojalá que desaparezca, y solicitarle de la manera más atenta, no deje de voltear a ver al grupo de las enfermeras, que la queremos, que la apoyamos y que necesitamos mucho de usted, y agradecerle el espacio. Bien, no están olvidadas. Estamos trabajando sobre la materia. Y no solamente para lo de enfermería, sino también trabajo social, químicos, fisioterapeutas, rehabilitadores, etcétera. Todos los que no encajan dentro del sistema profesional, por así decirlo, porque se les llaman profesionistas, pero digamos ya lo que es manejando desde los profesiogramas, por así decirlo, no se respeta. Entonces, lo que sí se ha estado estudiando, de hecho, una y otra vez nos hemos puesto a analizar el tema con los asesores y me encuentro que a veces es de tipo normativo. Entonces, cuando estamos hablando de tipo normativo, es sobre la Secretaría de Salud en este caso, que es el eje rector. Sin embargo, no bajamos la guardia, se tiene pendiente una reunión con ustedes que próximamente se les va a hablar, donde se van a conjuntar no solamente enfermería, sino trabajo social también, que son pues los, digamos, los impulsores del tema y que llegaron precisamente con una servidora. Entonces, pero no encontramos prácticamente los elementos jurídicos de cómo, dónde agarrarnos como para poder, en todo caso, precisar un marco jurídico dentro de la Secretaría de Salud, porque si nos vamos a la normativa, pues es completamente normativo. Pero lo que sí estamos conscientes, y que en la Comisión de Salud se ha tocado el tema, porque también compete ahí, es de que sí se debe de ir fortaleciendo lo que es el gremio, se debe de dar el reconocimiento y afortunadamente en este momento ya pudimos platicar también con gente del Poder Ejecutivo que están involucrados y que bueno, afortunadamente sí hay esa empatía como para poder trabajar el tema. Entonces, no es fácil, aclaro, no es fácil el problema, de verdad, lo veo complicado, pero sin embargo, pues hay que ver, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando con otras diputadas también que nos están acompañando, no solamente de la Comisión de Salud, sino de otras comisiones, y que bueno, hay que encontrar de una u otra manera una vertiente de cómo solucionarlo. Todos el problema ya lo tenemos, ahora buscar cómo lo vamos a hacer. Y eso se requiere tiempo, se requiere paciencia, se requiere conocimiento, entonces, y mucho análisis. Entonces, ¿por qué? Porque pues tenemos la verdad un rezago en materia jurídica. Entonces vuelvo otra vez a repetir, ojalá el tiempo nos dé para alcanzar a sacarlo y si no, por lo menos que se queden los precedentes. Tocando la número 1, con eso se puede avanzar la segunda. Y un ejemplo es sobre el B. Estas dos que se incluyen, posteriormente se haría la otra iniciativa para ir fortaleciendo el nivel profesional. Pero primero tenemos que empezar por el número 1, ¿sí? Entonces, posteriormente se les comunica cuándo nos vamos a ver, ¿sí? Gracias. Entonces, miren, vamos a terminar ya el evento, también por cuestiones de protocolo. Yo les agradezco pues a todos los presentes, igualmente a los medios de comunicación, y le paso
el micrófono a nuestra compañera diputada Ana María Rodríguez, que nos haga favor de clausurar el evento. Muchas gracias, diputada Anita. Bueno, fue maravilloso este foro. Es muy importante lo del Parlamento abierto porque nos podemos escuchar, podemos disipar dudas, ¿no? Nuestros ponentes muy dispuestos a contestar las preguntas que les hicieron. Sin duda, esta reforma de ley va a salir estupenda porque se incluye la participación de cada uno de ustedes, la participación de nuestros ponentes que fue de primera. Magistrados, imagínense, con toda la experiencia y que seguramente se estará presentando ya la semana entrante, el miércoles o jueves, ya con las modificaciones que se tenga que hacer y siempre, por supuesto, en beneficio de los trabajadores. Eso se los puedo asegurar porque me consta que la diputada Anita Sánchez Castro pues siempre está defendiendo sobre todo a las enfermeras, siempre es su tema prioritario. Pues siendo las 2:15, damos por concluido este foro de trabajo que hoy nos presentó la diputada Anita Sánchez Castro. Muchas gracias. La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, a través de la diputada Anita Sánchez Castro, les agradecen a todas y todos su asistencia. Buenas tardes y muchas gracias.